entrar con Android. Si lo ven ahí en su pantalla, ya supimos cómo llegamos a este tipo de vista. Si no lo repetimos un poquito, ¿qué hicimos aquí al dejar este tipo de vista? Bueno, principalmente estamos en Activity Main, es XML, y en el siguiente renglón, después de seleccionar la Activity, tenemos codificar, split o diseño, design. Si lo dejamos en diseño, nos deja esta estructura. Lo puedo poner en código y solamente nos presenta el código XML. Y en split nos deja los dos. Este es el punto que queremos. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? Para ver una hora supuesta señal de internet, la batería supuesta, el nombre de la aplicación, el contenido de la activity y el teléfono, que es este tipo de teléfono que fue una Nexus S API 16. Con esto regresamos, con esto nos salimos, con esto cerramos. Dijimos que en vista de opciones de vistas, más bien dicho, seleccionamos Show System, sistema de interfaz de usuario, y estamos viendo cómo se vería realmente el teléfono. Vamos a agregar un botón. Si yo lo hago desde el diseño, yo puedo agregar un botón. Aquí está mi estructura de botones. Si ustedes se fijan, yo puedo seleccionar un botón y agregarlo en la parte que yo desee. Ahí está el botón. Entonces, el botón, estamos usando el layout que se llama Contrite Layout, que es un layout muy exitoso porque me puede enlazar en las posiciones que yo quiero al botón. Puedo irme a la vista, si gustan que sea a la vista Blueprint, y ahí vemos dónde se sugiere que se encadene y cuál está encadenado. Vamos a ponerle las dos vistas, Blueprint y diseño. Entonces, se fijan, el que está con color blanco ya está encadenado y el que está con color tenue no ha sido encadenado. Entonces yo puedo encadenar el botón, cualquiera de las dos vistas funciona, y ya el botón ha sido encadenado. Ahora el botón, como está encadenado, bueno, no está encadenado la parte superior, falta la cadena de la parte superior. Lo encadenamos, no me deja encadenarlo, no sé por qué, dejen checar aquí. Ahí está. Entonces ya puedo ubicarlo en la parte que yo desee de mi diseño. Bueno, esta es una de las novedades que tiene, bueno, no novedades, ya tiene un tiempo, pero es el último layout que maneja Android, y que bueno, compite mucho con el layout que manejan otros sistemas de desarrollo para dispositivos virtuales, pero no es el único y no es el que más algunos programadores utilizan. Vamos a revisar ahorita cuál sería la estructura. Primero que nada vamos a cambiar a modo design y vamos a cambiar a modo, bueno, ya vimos que arrastramos un botón y soltamos, lo conectamos sin usar absolutamente nada de código. ¿Está claro? Esta es una estrategia, pero vamos a irnos por la, algunos alumnos me dicen por la difícil, o por la más analizada, o por la que tendríamos que tener un poquito más de conocimiento de lo que está pasando. Vamos a dejarlo como split. Por lo tanto, se fijan, ahorita ya me agregó el código del botón. ¿Se acuerdan? Bueno, un sistema de marcados utiliza mucho los símbolos de mayor y menor que para indicar información. Por ejemplo, aquí ya me puso el botón y este símbolo donde dice button cierra, y todo el código que está ahí es el que creó automáticamente el generador de código usando el layout Contrite button, layout Contrite end to off, Contrite horizontal, Contrite inicio, Contrite in top, Contrite vertical, que son los diferentes puntos en donde lanzamos y con el que podemos mover. Y al mover esto se cambian, se fijan ustedes, estamos cambiando los valores
de las posiciones. Por ejemplo, aquí se cambió a 552 en la horizontal, que es la posición en la que estamos poniendo, y en la vertical también se cambia. Esto está completamente enlazado con el layout, porque estamos trabajando las vistas. Cualquier cosa que hagamos en la vista, el código automáticamente se modifica. Entonces hay una estrategia donde varios programadores expertos dicen, bueno, esta es una forma muy fácil para una persona que va empezando a programar de utilizarla, pero también sería bueno ir conociendo cómo estructurar una vista usando en este caso específico, usando algo con respecto a modificar el XML. Vamos a tratar de hacer eso, aunque no sea el tema fundamental del curso, pero vamos a manejarlo para que tengan una idea de qué es lo que podemos manejar con el XML. Vamos a empezar a modificar, pero nos vamos a ir al código. Y lo primero, independientemente de esta buenísima forma del contenedor que tiene un layout especial, vamos a irnos al XML y en la parte superior, en el primer renglón, habla sobre la versión. Aquí iniciamos, hay un signo de interrogación y me dice la versión 1.0 y el tipo de codificación que tiene UTF-8, que es el más utilizado en esta parte de Occidente. Y después viene si doy clic en donde dice Android, viene Android Control Layout, Widget Control Layout. Ese es el esquema de layout que está usando mi Activity. Este es el famoso Control Layout, pero Java maneja tres tipos de contenedores, los más utilizados. Los tres tipos de contenedores, vamos a manejar lo que sería un linear layout, y pues me puede poner las vistas, ya sea en una estructura, una vista, otra vista y otra vista en una línea, una después de otra, ya sea horizontal, o nos puede poner las vistas, una vista, otra vista y otra vista en forma vertical, pero siempre siendo una línea. Por eso se llama linear layout. Va unido, linear layout es una sola palabra. También hay otro layout que se llama relative layout. Cuando yo pongo un control, por ejemplo un control X, estos controles puede decir que los demás controles que se pongan en la vista o las demás vistas van a ir en relación a este control. Entonces estos controles se van a acomodar de acuerdo al control anterior, ¿sí? La posición es relativa al control, podemos decirle el control padre o primer control definido. Y tenemos otro que se llama frame layout, el cual generalmente es un control que se encuentra sobre otro control, pues un poquito parecido al car layout, pero bueno, aquí le llamamos marco layout. Entonces vamos a trabajar, vamos a revisar, y el que estamos manejando ahorita es el constraint layout. Es el que está por default en nuestra activity. El contenedor por default tiene
definido el Control Layout. Bueno, ok, vamos a seguir usando el Control Layout, pero ahorita vamos a hacer un paréntesis para revisar el Linear Layout, Relative Layout y el Frame Layout. Bueno, en un ejercicio simple para saber qué es cómo funcionan y qué es lo que hacen. Pero podemos tratar de hacerlo solamente con el modo de diseño. En el modo de diseño tenemos un árbol que me dice cuál es el contenedor padre. Ahorita el contenedor padre es el Control Layout y dentro de él hay dos vistas. Text View, que lo puso por default, el de Hello World, y un botón que no tiene nombre, que nosotros lo pusimos arrastrando y soltando aquí en la vista. Entonces ahora vamos a tratar de hacer algunas modificaciones. Lo primero que vamos a hacer aquí en es modificar el control layout. Lo vamos a modificar por vamos a colocarle un relative layout, ¿sí? Vamos a empezar con el relative layout. Creo que ya vimos cuál es el relative layout. Dijimos que el relative layout, las vistas van a ir en relación a una que definamos. Entonces, primero vamos a eliminar este control layout que tenemos aquí hasta donde dice Android Control Layout Widget Control Layout, hasta ahí. Entonces, si vamos a poner Relative, al tener un esquema donde podamos trabajar el mismo editor que es inteligente, me va a empezar a poner, si se fijan, si yo escribo rela, estoy abriendo mi etiqueta, mi marca de inicio de relative con un símbolo, y aquí en la parte inferior se ve el mismo símbolo con diagonal. Eso quiere decir que abro aquí la especificación o la marca de Relative Layout, y al final la estoy cerrando. En forma automática se está colocando. Si yo doy doble clic aquí, pues me asume el Relative Layout y automáticamente, ¿se acuerdan cómo estaban las vistas marcadas por unos anclajes de izquierda a derecha, arriba, abajo? Pues automáticamente las vistas están una sobre de otra, porque ahorita se rompió el contenedor de Control Layout y ahorita pusimos un Relative Layout, y tenemos que decirle qué vista va a ser la vista principal y cuál vista va a estar en relación de la otra. Entonces tenemos dos vistas, la que sería el Text View y la que sería el botón, pero aquí están una encima. Si doy clic en Text View, aquí vemos que se marca un espacio y es el espacio que define el Text View. Si doy clic en el botón, estoy definiendo un botón. Quiere decir que aquí puedo borrar también un botón si no lo quiero hacer directamente en la vista. Entonces ya tenemos aquí. ¿Cuál es el primer problema que tenemos al cambiar el Control Layout por Relative? Bueno, pues primero que hay cierto código que ya no me sirve, que hay cierto código que se usaba para el constraint. Se fijan, aquí dice layout, control button, control left top, control hacia arriba, abajo. Estos ya no me sirven. Entonces los puedo seleccionar hasta antes del diagonal mayor que. Elimino esos códigos que hablan sobre las posiciones que tenía el layout en la parte superior, parte inferior, parte izquierda y parte derecha. Ya no los ocupo, ¿sí? Entonces tampoco todos los que tienen control aquí del botón, pues tampoco los ocupo hasta antes de la llave o el cierre de el botón. Entonces esa información no me maneja nada. Pero si yo quiero tener un botón en relación del Text View, entonces tendría que definir aquí en el famoso, vamos a dar aquí un enter, tendríamos que definir lo que llamamos un ID, un identificador
Entonces ese identificador sería igual, a ver, vamos a checarlo, vamos a checar un poquito, vamos a poner en la parte superior que sea la primera instrucción, que sea un identificador. Se supone que, a ver, dejen buscar cuál es el ID que vamos a manejar. Vamos a ponerle un nombre. A ver, no lo encuentro aquí. Bueno, no me lo encuentra. Vamos a usar la palabra reservada Android. Después 2 puntos. Y vamos a manejar el identificador. Y de ese identificador, pues vamos a definir que va a ser igual a, en este caso, ampersand, y le definimos como que va a ser un identificador. Y quiere decir que a este elemento que está aquí, bueno, ya está, ya lo tenemos en la parte de abajo. Estoy equivocado yo. Ya lo tenemos aquí en la parte de abajo. Estaba repitiendo yo el proceso. Nada más vamos a cambiarle el nombre, a ponerle en vez de TextView, pues parece que sea el TXT. Vamos a ponerle, como algunos programadores, TextView saludo. Entonces este ID que tenemos aquí, TextView saludo, este es, digamos, el nombre de la variable de nuestro TextView, y con este podemos nosotros encadenar. Aquí podemos decir en qué se divide esta instrucción. Es una instrucción Android. Manejamos el ID, o lo que es el identificador. Después la primera sección, entre comillas, dice identifica una propiedad. ¿Cuál es? La propiedad de nombre. Y aquí está el nombre. Okay. Cuando yo quiero que un control, una vista, tenga un nombre, voy a usar Android ID. Aunque yo ponga ID, me aparece la sentencia Android. Bueno, esto lo único que nos permite es que ahora podamos hacer que el botón se coloque en relación al TextView. Ahorita están desacomodados todos en la parte superior izquierda, sin ningún control. Eso produce layout. Si yo corro este programa, pues se vería solamente el botón y no se vería el TextView, porque están colapsados. Entonces, ahora sí, yo podría hacer que el botón que tenemos aquí tenemos ID button, tiene su identificador. Podríamos decir que el botón podría estar, vamos a usar la sentencia below, que es por debajo. Aquí está Android below. Y tenemos aquí cuáles son los identificadores que hay en nuestra vista. Tenemos el TextView saludo, entonces va a estar por debajo de saludo, y automáticamente en la vista, se fijan, ya el botón se pone en relación al TextView, por debajo del TextView. Entonces esta instrucción, bueno, se supone que en este esquema estamos manejando algunas instrucciones. También la podemos hacer en modo paleta de controles con las propiedades del botón, pero las vamos a hacer ahorita programadas. Entonces cualquier esquema que yo modifique en el XML se va a modificar en la estructura. Esta solamente va a ser una lección que nos permite revisar cuál es la alternativa de escribir código para hacer nuestra interfaz gráfica, o hacerlo única y exclusivamente con la ayuda de nuestro editor gráfico. Entonces, esta consideración pues solamente la vamos a tomar para ver la diferencia entre hacerlo de esta manera o solamente arrastrando y soltando, dependiendo del manejo. ¿Qué pasa con nuestro pequeño árbol de controles? Si vamos al diseño, aquí vemos nuestro component tree, o el árbol de componentes. Ya está definido como el componente padre, el relative layout, y dentro de él hay dos vistas, TextView y un button, que son vistas. ¿Sí?
volvamos al split. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas aquí. Ya vimos que el botón quedó por debajo del text view. Si queremos nosotros moverlo, así digamos, hacer que el botón no esté por debajo, sino que el botón quede, digamos, por debajo o en relación a él, pero que esté a la derecha. En el diseño del botón se colocaría una ubicación con respecto al text view. ¿Sí? Entonces vamos a irnos, si ustedes quieren que este elemento, los dos elementos se encuentran a la derecha, podremos manejarlo en el centro. Aquí, ¿qué podríamos modificar? Aquí lo que podríamos modificar es donde tenemos el Hello World. Vamos a ver. Y ahora vamos a hacer que se vaya al centro. Entonces vamos a manejar un layout. Y en este caso, el layout que vamos a manejar es que aquí está alineado a la derecha. Layout centro horizontal. Si lo pongo en centro horizontal y aquí le pongo que sea verdadero, entonces si se fijan, el Hello World se va al centro. Y si quiero repetir lo mismo, pues tendríamos que modificar el esquema. Entonces ahorita el text view lo tenemos disponible en el centro. Si quito esto y le pongo false, aquí, entonces se coloca en la parte original. Lo tenemos en el centro. Entonces puedo manipular yo cualquier esquema de layout y se supone que ahorita estos elementos se alinean al centro de forma horizontal con respecto al padre. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el relative o el contenedor padre? Es el relative layout. Este es el contenedor padre que está usando un relative layout. Cualquier elemento que yo coloque aquí, ya sea arrastrando y soltando, va a tomar por default que se va a ir a la esquina superior derecha. Vamos a irnos al diseño y vamos a suponer que yo agregue un botón, otro botón, ¿sí? Y automáticamente este botón ahorita está definido dentro de este layout. Es un botón 2, lo vemos aquí en el centro, pero realmente vamos a ver su código. ¿Cuál es el código que está manejando? Si se fijan, el manejo de un arrastrar y soltar me genera más código que si yo creo el botón. Entonces, si tiene un layout, parent start, parent left, parent bottom, margen start, todo esto lo hace en forma automática. Si yo quisiera que este botón estuviera inmediatamente después de él, bueno, pues todos estos valores que está definiendo, se fijan, cambio los valores y se están modificando. Entonces vamos a eliminar este botón ahorita, y al eliminarlo se elimina completamente el código. Bueno, vamos a hacer una alineación con el padre, y lo que vamos a ver ahorita es alinear vamos a crear otro contenedor dentro de este contenedor. ¿Cómo puedo crear otro contenedor dentro de este contenedor? Bueno, ahorita estamos viendo que a ver, déjenme checar esto. Sería más o menos la vista codificada. Entonces, ¿cómo abrimos un control con XML? Lo primero que tenemos que hacer para abrir un control con XML es un lenguaje de marcado. Por lo tanto, cuando queremos abrir un esquema o un nuevo elemento, necesitamos usar el operador de menor que. ¿Sí? Este operador me indica, o le indica al editor de XML que se va a iniciar la escritura de un nuevo componente.
¿En relación de quién? ¿O en qué posición? Pues va a estar en la posición definida de acuerdo al árbol de componentes que estamos armando, una jerarquía de componentes. Entonces esto es inicio, y para terminar es diagonal, entonces mayor que, ese es final. Y dentro de esta estructura yo voy a poner las instrucciones que el XML va a interpretar como, en este caso, una vista de diseño. Entonces, si nosotros revisamos, tenemos que cualquier inicio, así como lo hace en Java, cuando abren una llave y dan Enter, te pone la llave automáticamente que cierra. Entonces, cualquier inicio, si yo doy Enter, me pone automáticamente lo que sería la llave de cierre. Y entre esos dos elementos estaría la estructura de nuestro código. Entonces, las etiquetas, el marcado es a través de estos símbolos que XML reconoce, así como HTML y algunos otros demás elementos. No es un curso de XML, pero sí más o menos tenemos que establecer algunos elementos. Si se fijan, cuando esto es manejando un componente, una vista, pero cuando manejo un contenedor, el contenedor requiere la especificación de el contenedor al cerrar, ¿sí? Si yo especifico un contenedor, vamos a decir, lo abrimos de la misma manera, pues dejen borrar esto. Si yo especifico un contenedor, lo abrimos de la misma manera, dejen ponerle en negro. Tenemos el contenedor, aquí haremos un contenedor o un layout, y en toda la estructura para cerrar el contenedor, entonces vamos a crear una etiqueta de mayor y menor que, y dentro de esa etiqueta estamos diciendo se va a cerrar el layout, y me está diciendo que toda la estructura, bueno, si quieren quitarle la palabra contenedor y que sepamos que aquí estamos hablando de un layout, toda la estructura va a convertirse en un contenedor diferente al que estamos manejando, ¿sí? Claro que esto hace referencia a un esquema, y aquí vamos a manejar el esquema de otro contenedor. Entonces, si definimos un nuevo contenedor, vamos a hacer esto más amplio. Entonces después de terminar de definir el botón, vamos a definir un nuevo contenedor. Entonces, ese nuevo contenedor que vamos a definir es el contenedor, vamos a manejar un relative layout para que nos permita definir algunos elementos. Entonces, si manejamos el símbolo de menor que, vamos a establecer lo que es un pequeño fragmento de código, y vamos a usar linear. Y aquí me dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Manejar un linear layout? Un contenedor. Ok, damos doble clic en el linear layout, y generalmente todavía no cerramos, pero nos dice que el linear layout debe de tener un match parent y un warp content. Esos son los diferentes esquemas. Como no es el elemento principal, tenemos que establecer cuál es el match parent. ¿Qué es un match parent? Quiere decir que el primer esquema de layout nos permite emparejarnos con lo que sería la altura del layout. Puede ser match parent o puede ser warp content. Si digo que la altura del layout va a ser match parent, le estoy diciendo que se va a emparejar con el control padre. ¿Cuál es el control padre? Pues el control padre es la vista que tenemos como relative layout. Entonces, match parent quiere decir la anchura del linear layout, ¿sí? Layout width se va a emparejar con el padre. Y si alcanzamos a ver aquí, en la parte superior, se está poniendo una línea, no sé si alcanza a ver los círculos ahí en la parte superior,
Este es el linear layout. Y después me dice la altura. Todo contenedor debe tener una anchura y una altura. Entonces, la altura puede ser content warp content. Eso quiere decir que el contenido, sus elementos propios que va a manejar ahí, serán de la altura mínima que requiera el elemento que va a entrar ahí. Sí, entonces ya tenemos, y aquí pues tenemos que decir, nos marca un error aquí, se fijan al final hay una, dice el tag no se ha cerrado, o sea, la etiqueta que yo abrí ahorita que se llama linear layout, necesitamos cerrarla. Entonces damos enter y ahí escribamos el cierre. ¿Cómo dijimos que teníamos que cerrar una etiqueta? ¿Se acuerdan? Diagonal y mayor que. Si yo pongo esos valores, perdón, aquí me equivoqué, vamos a quitarlo. Si yo necesito cerrar, entonces, a ver, ahí está. Necesitamos cerrar con diagonal y, bueno, está cerrando relativo layout. Vamos a cerrar aquí. Entonces necesito cerrar con... sí. Perdón, ¿para qué era wrap content? El wrap content se supone que cuando yo voy a hacer mi alineación con el proceso del relative layout, entonces yo tengo que ver el alto, la altura que va a tener. Entonces vamos a resumir el contenido, vamos a envolver el contenido de los demás elementos, solo tendrán la altura mínima requerida para sus componentes hijos. Quiere decir que los componentes que tenga el linear layout va a tener la altura mínima requerida para esos componentes. O sea, los componentes que van a entrar ahí van a tener la altura mínima requerida. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con el linear layout, más que me pone aquí por default el relative layout. Vamos a definirlo. Bueno, vamos a suponer que tenemos dos elementos en el esquema de relative layout, y antes de esto quiero que revisemos un punto muy importante que debemos manejar en las vistas. ¿Me permiten? Vamos a irnos al diseño y vamos a manejar este esquema. La otra parte que tenemos que revisar, que es muy importante, es la parte del programa principal. La idea ahorita, vamos a hacer un pequeño árbol de elementos. La idea ahorita es que manejamos primero un relative layout, ¿sí? Y ese relative layout se supone que va a estructurarse como el contenedor padre. Entonces vamos a empezar a definir un árbol que nos establezca las siguientes estructuras. Primero que nada sería establecer un esquema donde el relative layout sea el control padre. Y ese control, todo lo que esté dentro de este primer esquema, de estas primeras tag o etiquetas, van a pertenecer al relative layout. Pero cada uno de los elementos del relative
va a manejarse de la siguiente forma. La primera parte del relative va a ser el diseño. Bueno, vamos a ponerlo con otro color para que quede más claro. Para no irme directamente a hacer solamente el código, la primera parte va a ser el diseño del layout. Y esa parte del diseño del layout es la que nos va a permitir establecer el esquema de cómo quiero definir el layout. Entonces, ahí habíamos visto que hay dos elementos fundamentales. Primero, debemos de establecer cuál es el ancho, ¿sí? El ancho de ese contenedor, o lo que sería el ancho del layout, que lo vamos a manejar con la sentencia width. Y aquí vamos a manejar el ancho. Hay dos tipos de anchos que podemos manipular. Bueno, no es que sean dos tipos de anchos, sino que más bien sería la forma de definirlo. Uno va a ser, digamos, el match parent, ¿sí? Puede ser tipo match parent. Fue aquí la pregunta. Y aquí hay algo importante. Aquí estamos diciendo que lo ancho hay que emparejarlo con el padre. En este caso, como el relative layout es el padre, no habría tanto problema. Si ustedes se fijan, si revisamos el ancho y el alto del padre, pues no está diciendo que lo emparejemos con un padre, porque él es el mismo padre. Entonces aquí el alto sería, el ancho sería, en este caso, dejen ponerle otro color para que podamos referirnos. Como es el primer contenedor, el ancho sería, en lugar de match parent, sería work content. ¿Qué es work? Bueno, la pronunciación no es correcta, pero es content. En este caso, como él es el padre, se supone que ese es el padre, pues no tengo que ajustar lo ancho a otro contenedor, a otro layout. Entonces, por lo tanto, le coloco la información que el ancho va a ser, solo tendrá el mínimo requerido para los componentes que él diseñe dentro de su estructura. Sería el mínimo. Este es el mínimo. El tamaño mínimo requerido. Aquí sería, si hablamos de la anchura, sería la anchura mínima. Si hablamos de la altura, sería la altura mínima. Si es work content, quiere decir que work content, si yo pongo un text view, va a ser el mínimo requerido en anchura y el mínimo requerido en altura para que se pueda ver en mi layout esa vista. Si es un botón, es el mínimo requerido, la anchura y la altura mínima requerida para poder visualizarse en forma automática, y así ustedes no tienen que ponerle un tamaño. ¿Se acuerdan que teníamos que definir tamaño de mi vista, de mi control, la altura que va a tener? No, aquí le estamos diciendo que tome la mínima requerida usando work content. Entonces, si el ancho y el alto, que sea el alto, son dos, un layout debe tener definido dentro de mi vista, debe tener definido cuál va a ser el ancho, que sería el width, y tendríamos que definir la altura, ¿sí? Entonces, dentro de mi activity,
Y estos dos elementos me los van a preguntar, es lo primero que me van a preguntar cuando yo quiera manejar un tag o una etiqueta donde voy a establecer lo que se llama un layout, ya sea un relative layout, un linear layout, un frame layout. Tenemos que establecer cómo va a estar con respecto a quién. Aquí, como no tengo un padre, como no tenemos un padre todavía, entonces no tengo que manejarlo, pero ya cuando yo hago un linear layout, está dentro, vamos a poner que el linear layout estuviera dentro del relative layout, y me pone toda la información del linear layout, entonces sí me va a preguntar, oye, lo que sería el ancho, ¿cuál va a ser? Y cuál va a ser el alto de ese nuevo contenedor. Pero como ya estamos dentro del relative layout, ese es el primer contenedor, y este ya va a estar dentro del relative layout, entonces sí le vamos a decir, ok, aquí sí vamos a usar un match parent, ¿sí? Aquí la altura va a ser igual, aunque sea match parent, quiere decir que lo ancho de este nuevo layout se va a adaptar a lo ancho del padre, y la altura va a ser en este caso un wrap content, que estamos diciendo que los elementos las vistas que se coloquen dentro del linear layout van a estar con su tamaño mínimo visible, lo ancho mínimo visible y la altura mínima visible, para que no queden muchos o queden partes incompletas. Entonces, estos dos elementos necesitamos definirlos cada vez que hagamos un esquema de describir un linear layout. Entonces aquí terminaría el linear layout, y todo lo que pongamos dentro estaría ubicado con estas indicaciones. Match parent, el ancho es lo manejamos al ancho del relative layout, y el tamaño mínimo de las vistas van a estar reflejadas de esa forma, con su tamaño mínimo visible. Bueno, esa es una idea para que sepamos para qué se usa el match parent y el wrap content en un relative layout.